Muy buenos días a todos. Eso. Qué gusto poder estar nuevamente en la casa del Señor, ¿verdad? Y es un privilegio poder estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos disfrutaron de la presencia del Señor a través de la alabanza y adoración? De verdad que Dios es bien fiel. Cuando tú y yo adoramos al Señor, ponemos al Señor en primer lugar, el Señor siempre tiene a bien bendecirnos. Y hoy tiene a bien bendecir tu vida. Así que dile al que está a tu lado, hoy Dios va a bendecir tu vida. Amén. Dios va a bendecir tu vida. Y de verdad que Dios tiene cosas bien increíbles para nosotros hoy. Y quiero, por favor, que me acompañes rápidamente a Juan, capítulo 12, por favor. Y antes de iniciar con la palabra, me gustaría recordarte nada más, este próximo sábado tenemos un mini retiro de jóvenes, ¿verdad? Va a estar buenísimo, la salida es a las 6 de la mañana aquí, ¿verdad? El costo es de 550 pesos, ya incluye los alimentos, el transporte y todo, ida y vuelta, y regresamos a las 10 de la noche aquí a este lugar. Entonces va a ser un tiempo también de edificación para los chicos, ¿verdad? Importante anotarse ahí con Manuel, con Susi. Ahí están ahí atrás, chicos, para que por favor se anoten con ellos y no se lo pierdan. También quiero recordarte, por ahí empezamos a publicar las actividades que vamos a tener de Semana Santa la próxima semana. El jueves tenemos actividad presencial, tenemos una reunión aquí, vamos a disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros, vamos a celebrar la Santa Cena y el día viernes vamos a tener un servicio en línea. Este servicio en línea donde vamos a hablar acerca de las 7 palabras que el Señor Jesucristo mencionó antes de morir y que trajeron una transformación y han traído una transformación y un cumplimiento del propósito del Padre para cada uno de nosotros. Así que es el viernes a las 7 de la noche a través de Facebook o YouTube, para que por favor estén bien atentos y puedan conectarse a esa hora del día viernes. El jueves es presencial, el viernes es en línea y el domingo es domingo de resurrección y vamos a celebrar que tenemos a un Dios que ha resucitado y que ha dado vida para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, pues es tiempo de celebración, es tiempo de gozo, es tiempo de buscar su presencia y de alegrarnos por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Muy bien. Y ahí en Juan 12, versos 12 en adelante, quiero animarte a leer este pasaje. Tal vez lo has leído en ocasiones, tal vez has visto alguna representación de ello, has visto en alguna película, pero lo más importante es que la palabra habla de un panorama maravilloso donde dice lo siguiente. Dice, al día siguiente de la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén, corrió por toda la ciudad y una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino ¿para qué? Para recibirlo y gritaban, Hosana, ¿verdad? O alabado sea el Señor, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. Y Jesús encontró un burrito y se montó en él, y así se cumplió la profecía que decía, no temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra. Y sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta que esas cosas se habían escrito acerca de Él. Y muchos de la multitud, verso 17, dice, habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos, y se lo habían contado ¿a quiénes? A otros. Verso 18 dice, por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído que ¿qué? De esa señal maravillosa. Y fíjate qué importante es esta parte. Entonces dice ahí, los fariseos se dijeron unos a otros, ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va tras
tras Él. Y esta mañana yo quiero que retomemos el punto de la valentía. La valentía para creer en Dios. Y si le podemos poner un tema a esta enseñanza, le pondríamos la valentía de creer en Dios. Y esta es una de las cosas importantes que tú y yo necesitamos. Este pasaje me hizo recordar muchas cosas maravillosas que Dios ha hecho por mí y que me hacen poder glorificarle. En estas semanas hemos estado hablando de la adoración, y la adoración me lleva o se produce dentro de mí cuando yo creo lo que Dios tiene la capacidad de hacer. Y en medio de todo esto, cuando vieron todas las cosas que Jesús hizo, la manera en cómo resucitó a Lázaro, los milagros, las sanidades, los prodigios, muchos estaban contando las grandes cosas que Dios había hecho a través de Jesús. Y en medio de todo eso, lo que ellos hicieron al verle entrar en Jerusalén fue tomar palmas. Y cuando hablas de las palmas, habla de una reverencia, de una honra, de una estima, de una alabanza, de una glorificación hacia Jesús por las cosas que Dios había hecho en su vida. Y esto es una cosa bien importante en nosotros. Hoy en día nosotros estamos viviendo vidas apagadas o vidas que no adoran a Dios porque se nos olvida fácilmente las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. El hecho de no contarle a otras personas hace que nuestra mente tenga esta facilidad de perder información importante acerca de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y hoy es el día en que necesitamos adorar al Señor. Puedes venir, Kibey, por favor. Y es tiempo de que tú y yo adoremos al Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él es digno de alabar, porque Él es digno de ser glorificado, porque Él es digno de ser exaltado, porque no hay otro Dios como el Dios que tenemos. Y te voy a pedir que te pongas de pie un momento. Puedes venir, hermano, porque Él es digno de alabar y Él es exaltado por encima de todos y por todos. Levanta un momento tus manos y recuerda las grandes cosas que ha hecho Dios por ti. Hoy sanó a tu hijo, hoy lo libró de algo más pesado de lo que pudieras tú pensar o imaginar. Hoy te libró de tantas cosas. Hoy te dio el privilegio de vestir, te dio el privilegio de respirar, te dio el privilegio y el milagro de la vida el día de hoy. Así que levanta ahí tus manos y dile con nosotros una vez más. Dile: tú eres digno de alabar, Señor. Digno de alabar. Vamos, levanta tu voz. Nombre sin igual, eres digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Cristo. Nombre sin igual. Eres digno de alabar. Digno de alabar. Cristo, tu nombre sin igual. Eres digno de alabar. Digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar, digno de alabar, Cristo, tu nombre sin igual, eres digno de alabar. Y te adoramos, Señor, porque eres grande, porque eres majestuoso, porque eres poderoso, porque eres soberano por todo y en todo, Señor. Por eso esta mañana levantamos palmas a aquel que es alabado por encima de todo. Bendecimos al que viene en el nombre del Señor. Viva el Rey de Israel, viva Jesús. Te adoramos, Señor, esta mañana. Exaltamos tu nombre, que no hay otro Dios como tú. Tú eres digno de alabar, Señor. Tú eres digno de ser exaltados. Te reconocemos, Señor. Reconocemos tu hermosura. Reconocemos tu majestad sobre nosotros. Tú eres digno de alabar, Señor. Tú eres digno de alabar. Puedes tomar tu lugar. Sabes, hay una realidad maravillosa en todo esto.
Cuando tú y yo entendemos todo este concepto y sabemos que era la entrada triunfal, era lo que la profecía había hablado acerca de Jesús. La gente estaba esperando que viniera este rey, un rey en un caballo blanco con una espada, que viniera a librarlos de la esclavitud. Pero lo que realmente Jesús estaba haciendo era haciendo exactamente lo mismo, quitándoles de esa condición mental, espiritual, física, un quitar toda esa esclavitud interior que les pudiera hacer libres y cantar y gritar y decir: tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de ser exaltado, porque no hay otro Dios como tú. Porque aún en medio de estar esclavizados, porque aún en medio de estar en un mundo que no está totalmente controlado y donde las cosas se me salen del control total, aún así tú tienes el control de todas las cosas. Tú estás ahí fiel, tú siempre cumples tus promesas. Y hoy yo puedo creer y ser valiente para seguir creyendo que aunque tú vengas de una manera que yo no esperaba, y que aunque sucedan las cosas de una manera que yo no esperaba, yo seguiré adorándote porque tú eres fiel. Y en medio de todo esto, cuando tú y yo leemos toda esta parte, a veces estamos como los discípulos, no lo entendemos hasta que no suceden las cosas. Y en medio de todo esto, tú ves la gente, muchos de la multitud habían estado presentes, como tú y yo hemos estado presentes en muchos aspectos, en muchos tiempos donde Dios se ha manifestado con poder y con fuerza. Y en medio de esos momentos que han sido cruciales para nuestra vida, que nos han hecho crecer, que nos han hecho madurar, que nos han hecho confiar en la presencia del Señor, ahí en medio de todo ello hay una revelación, hay algo en lo que nuestro corazón se ha afianzado y en lo que podemos decir: Señor, tú eres digno de alabar. Oh Señor, gracias por esos momentos, Señor, con los que no podemos quedarnos y decir: eres digno de alabar, Señor. Digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, eres digno de alabar. Digno de alabar, Cristo. Tu nombre sin igual, eres digno de alabar. Digno de alabar, Cristo. Tu nombre sin igual, tú eres digno de alabar. Y dice el verso 18, dice: por lo tanto todos salieron. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Salieron a recibir a Jesús. Y hoy que tú has salido de tu casa, has venido a saliste de tu casa a recibir a Jesús. Y yo le doy gracias a Dios porque hoy trajo este entendimiento de salir de tu casa, salir de tu condición, salir del punto de comodidad donde nosotros estamos, para salir a recibir a Cristo Jesús y poder glorificarlo y poder exaltarlo y poder reconocer que es un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, y no hay otro nombre más digno que el nombre de Cristo Jesús. Alguien dele gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Tú eres digno de alabanza. Y me encanta este último versículo importante, en el verso 19, cuando tú lees ahí y dice: entonces los fariseos se dijeron unos a otros: ya no hay nada que podamos hacer. Cuando tú y yo tenemos el entendimiento de por qué adoramos a Jesús, cuando hay una revelación y una valentía para adorar por encima de todos los problemas y dificultades, amado, el enemigo no tiene nada que hacer en tu casa, no tiene nada que hacer en tu negocio, no tiene nada que hacer a tu alrededor. Y dice: no podemos hacer nada, porque todos, el mundo se va tras Jesús. Cuando tú y yo adoramos, cuando tú y yo le creemos, cuando tú y yo amamos la revelación que está sobre nuestras vidas, el enemigo tiene que salir huyendo de tu vida, saliendo de tu familia. No tiene nada que hacer, porque mi corazón ha ido tras Jesús, se ha arraigado tan profundo en Jesús que no hay nada que pueda convencerme de lo contrario.
comienzo a actuar en valentía, comienzo a actuar en fe, comienzo a actuar en adoración y en una rendición absoluta a Dios, diciéndole: eres digno de alabar, eres digno de ser exaltado. Dile una última vez esto con nosotros. Díselo ahí en tu coro, de tu propio corazón, en todo tus fuerzas. Ahí dile: Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar. Digno de alabar, Señor. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar. Digno de alabar, Cristo, tu nombre sin igual. Nombre sin igual, eres digno de alabar. Señor, te adoramos porque eres fiel, porque eres justo y verdadero, porque tu obra redentora y tu obra poderosa se manifiesta sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu presencia esta mañana. Te exaltamos solamente a ti y reconocemos tu señorío y tu majestad sobre nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Puedes glorificar al Señor esta mañana. Amén. Gracias. Amén. Amén. Cuando tú y yo vemos este pasaje y la profundidad que tiene, a lo mejor, digo, no sé si lo habías leído de esta manera o con este entendimiento, pero es una realidad. La realidad de Cristo Jesús manifiesta en nosotros, nos hace ser valientes. ¿Nos hace ser qué? Valientes para seguir creyendo en Él, no solamente porque hizo un milagro, sino porque en cada instante de nuestra vida tiene a bien hacer milagros y prodigios, a fin de que todo lo que está a nuestro alrededor pueda ser contagiado por ese amor, por esa gracia, por esa misericordia, más que por un milagro, y todo el mundo pueda ir tras Él. Amén. Puedes ir conmigo a Hebreos capítulo 1, por favor. Hebreos 11, versículo 1. Y luego vamos a ver el versículo 3. Luego vamos a ver el verso 5 y 6. Luego el verso 8 y 10. Y luego el 13 y 16. ¿Verdad? Se los dije muy rápido allá, a los de allá atrás, pero bueno. El verso 1, muchos de nosotros lo conocemos. Y dice Hebreos 11, 1. Dice, la fe demuestra. ¿La fe qué? Demuestra la realidad de lo que esperamos, y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y hemos hablado mucho acerca de este tema, pero este es algo bien importante. Demuestra una realidad. La fe no es ciega. ¿Estamos? Porque decimos, es que a veces tengo una fe ciega. No, la fe no es ciega, porque la fe demuestra la realidad de las cosas como Dios las estableció. ¿Estamos? Entonces no es una fe ciega, es una fe que está viva, que puede ver. Es una fe que puede levantarse, y esa es la razón de nuestra valentía, porque mi fe no está centrada en las cosas que no puedo ver, sino en las cosas que sé que van a suceder, porque la fe demuestra la realidad de lo que esperamos ver. Amén. Pero dice que también es una evidencia. ¿Es una qué? Evidencia. Cuando tienes una evidencia es algo que encontraste, es algo que pudiste ver con tus propios ojos, que pudiste palpar y decir, esto es la realidad. Estamos. Lo que hace la fe en nosotros es crear esta evidencia en cada uno de nosotros de aquello que no podemos ver, que nos hace estar tan ciertos, tan cercanos, tan arraigados a la verdad, que podemos ser valientes en cada circunstancia. Verso 3 dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden ¿de quién? De Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas ¿qué? Visibles, sino de cosas invisibles. Y esa es la evidencia, lo que hoy tenemos, el planeta que tenemos, las plantas que crecen, los animales que se alimentan en el campo, son la evidencia de un Dios que es soberano y que existe y que creó todas las cosas con el fin de que tú y yo fuéramos bendecidos. Y luego dice el verso 5 y 6, y fíjate, muy importante, dice, fue por la fe de Enoc. ¿La fe de quién? Enoc. ¿Quién fue este Enoc? Dice, ascendió al cielo sin
Ascendió al cielo sin. Entonces, este cuate se fue al cielo con todo y tenis. ¿Cuántos han escuchado ese dicho, verdad? Ay, te vas a ir al cielo con todo y tenis, ¿verdad? Pues se va a ir al cielo con todo y tenis si hace lo siguiente. Escucha bien. Escucha. Dice, desapareció porque Dios, ¿qué? Se lo llevó, pues antes de ser llevado, lo conocían. ¿Qué hacían? Lo conocían como ¿qué? Como una persona que agradaba a Dios. ¿Y ahora sí, cuántos de nosotros queremos irnos al cielo con todo y tenis? El secreto está en agradar a Dios. Para poder agradar a Dios yo tengo que ser valiente. Este hombre, yo no sé a qué tanto se enfrentó. Era una situación tan difícil en medio del pecado en el que se vivía en ese tiempo. Esto es antes del tiempo de Noé. Y antes del tiempo de Noé el pecado había subido de una manera tan tremenda que este hombre tuvo la valentía para poder creerle a Dios en medio del pecado. Y entonces Dios dijo, eres demasiado bueno para esta tierra, mijito, mejor vente acá conmigo. Acá tú entendiste bien el propósito de agradarme a mí. Fuiste muy valiente durante todo este tiempo. Pero usted no se imagina cuántos años. No fueron 10 años, no fueron 20 años, fueron 900 y tantos años los que caminó con Dios. 900. A veces no podemos ni aguantar ni 9 minutos caminando con Dios, agradándole. Porque es complicado el mundo donde vivimos. Pero hay gente que demuestra, hay evidencias en la escritura que me hacen saber que si yo soy valiente, caminando, agradando al Señor todos los días de mi vida, el Señor va a venir por mí y voy a ser llevado juntamente con Él para que donde Él esté, yo también pueda estar. Y dice el verso 6, dice, de hecho, fíjate bien, él agradó a Dios, pero de hecho, y viene esta parte, de hecho, sin fe es que imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él ¿qué? Existe y que Él recompensa ¿a quiénes? A los que lo buscan ¿con qué? Con sinceridad, con un corazón que no busca solamente lo suyo propio, sino que busca agradar a Dios. Amén. Y muchas veces hemos declarado el verso 6, ¿verdad? Donde decimos es que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, pero ¿de dónde partió eso? De haber visto una vida valiente como la de Enoc para creerle a Dios por todo el tiempo de vida que tuvo. Hijo, mano, que el Señor nos ayude esta mañana. Levanta ahí tu mano y dile, Señor, ayúdame a que los 80, 90, 100, 120 años de vida que me dejes estar en esta tierra pueda vivir agradándote a ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Versos 8 al 10. Fíjate lo que dice el verso 8 al 10. Y dice, fue por la fe que Abraham, ¿qué hizo? ¿Qué hizo por la fe? Obedeció. La fe hace que yo tenga la valentía para obedecer a Dios. ¿En qué sentido? Fíjate, dice, cuando Dios lo llamó para dejar su tierra y fuera a otra que Él le daría por herencia, y se fue sin saber a dónde iba. Y luego dice, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí. ¿Por qué? Por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma ¿qué? Promesa. Y entonces dice el verso 10, Abraham esperaba ¿con qué? Con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Y esta es una de las cosas importantes de la valentía para creerle a Dios, de hacer cosas tan locas como dejar tu tierra, como dejar tu seguridad, como dejar tu comodidad, como dejar todas las cosas con el fin de una esperanza eterna, de que Él prometió tener una ciudad de cimientos que eran como eternos, una ciudad diseñada y construida por
por Dios, cosas que son construidas por Dios, cosas que son cimentadas por Dios, son en las cuales tú y yo necesitamos estar siendo valientes para creer que Él tiene la capacidad de poder hacer eso y mucho más. Me encanta el verso 9 donde enseña, dice, y vivió por fe. Muchos tenemos la idea de que vivir por fe es vivir en escasez y a expensas de lo que Dios quiera darnos. Y en medio de todo esto, el vivir por fe no nada más habla de esta escasez y decir no tengo trabajo, no estoy aquí para servir al Señor, y pues vivimos por la fe porque no sabemos qué comeremos o qué viviremos o qué vestiremos, ¿verdad? Pero el Señor es fiel. Pero en medio de toda esa, que no, el Dios no provee escasez, Dios provee lo justo. Vivir por la fe es lo que el Señor les estaba enseñando al pueblo hebreo durante su transcurso por el desierto, donde les dijo, tenemos hambre. El Señor les hizo descender maná del cielo todos los días, donde les dijo, come lo necesario para ti y para tu familia, y no amontones más cosas, porque cuando tú amontones más cosas, al día siguiente no servía. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Y es esa parte de vivir por fe, de decir, tú Señor tienes la provisión para el día de mañana. El Señor Jesús enseñaba, dice, cada día tiene su propio afán. ¿Para qué te afanas? Intentando ganarle al futuro, intentando ganarle al presente, intentando ganarle a todo para que tengas todo controlado y todo en orden. De nada sirve todo eso. Estás desgastando tu vida en cosas que no valen la pena. Vivir por fe tiene que ver con una conciencia, una convicción donde yo vivo confiado de la provisión de Dios. Amén. Si me les ponen en la luz, por favor, porque se me desaparecieron. Me le prenden aquí las luces de aquí del auditorio, por favor, que se me desaparecieron. Yo ya no los vi. ¿Qué pasó? Ándele, muchísimas gracias. Gracias. Ya les veo, aunque sea el rostro. Eso. Muy bien. Fíjate qué importante, confiar en la provisión de Dios. Y muchas veces necesitamos ser valientes para creerle a Dios. A veces estamos intentando con nuestra propia capacidad creerle a Dios por un mejor trabajo y un mejor salario. ¿Cuántos creen por ello? Pero a veces nuestro afán está en amontonar tanta riqueza para tener la confianza y la seguridad necesaria para vivir en esta tierra. Y no me lo tomes a mal, no estoy diciendo que tener éxito y tener aspiraciones y sueños está mal, no, pero muchas veces nuestras aspiraciones y sueños han tomado el lugar de Dios en nuestra vida, de tal manera que no le creemos a Dios de que Él es nuestro proveedor, sino que nosotros somos los proveedores de la casa. Y cuando suceden problemas familiares, nosotros decimos, pues es que yo traigo el dinero a la casa, yo soy el proveedor de esta casa, yo merezco el respeto, yo merezco esto, yo merezco el otro. Cuando nosotros no somos merecedores de nada, sino es por la gracia divina de Dios que está sobre nuestras vidas, que nos dio la capacidad de tener un trabajo y de tener las habilidades para desarrollar dicho trabajo. Estamos. Y me encanta este pasaje. ¿Estamos aprendiendo? Verso 13, la valentía de creer en Dios. Dice el verso 13, todas estas personas, este pasaje tal vez va a acabar con mucha esperanza que podíamos tener, pero es algo grandioso cuando tú lo ves desde la perspectiva de Dios. Todas estas personas murieron. ¿Qué les pasó? Aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde ¿qué? Desde lejos. ¿Y qué hicieron? Lo aceptaron. ¿Con qué? Con gusto. Coincidieron que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Y es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio ¿qué? País, ¿verdad? Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber ¿qué? Regresado. Sin embargo, buscaban un ¿qué? Un lugar. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú qué estás buscando? ¿Tú qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Porque estas personas que le creyeron a Dios, que fueron valientes para creerle a Dios en medio de todas las circunstancias difíciles que había a su alrededor, en medio de una sociedad decadente, en medio de un gobierno que buscaba solamente satisfacerse, en medio de un gobierno corrupto, estas personas lo que estaban buscando no era un lugar en esta tierra, sino un lugar que era celestial. Un lugar que era mejor.
una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad, les ha dado un mejor lugar para donde vivir. Y nuestra esperanza está en ello, amado. Mi creer en Dios está en ello, en que Él ha preparado un mejor lugar para mí. Aquí el punto es: ¿qué estoy haciendo yo para ser valiente, al igual que estos hombres de Dios de los cuales hemos hablado, para poder permanecer confiando en las promesas de Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Persiguiendo nosotros con tal de permanecer en las promesas de Dios. Muchas veces tenemos el dicho de hasta no ver, no creer. Y a veces estamos con esa situación en nuestro corazón, esperando que Dios haga algo, que Dios se mueva, que Dios haga esto. Y hasta que yo no vea, entonces sé que será de Dios. Pero yo tengo que actuar por fe. Estos hombres tuvieron que salir de su tierra. Estos hombres tuvieron que apartarse de todo. Y aunque vivían en esta tierra, en su corazón nunca se desvió ni a derecha ni a izquierda, porque sabían en quién confiaban. Pregúntale al que está a tu lado: ¿tú sabes en quién confías? Vamos, pregúntale, vamos. Pregúntale. Ve conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 4 en adelante. Hablábamos de este hombre, de Naamán, y quiero retomar un poco esta historia en los pocos minutos que me quedan. Segunda de Reyes, capítulo 5, capítulo 5, versos 4 al 19. Después de que esta niña le dijo que tenía que ir a ver al profeta y que el profeta iba a proveer lo necesario para sanar. Fíjate lo que dice el verso 4. Entonces Naamán, ¿qué hizo? Le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Dice el verso 5: ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se las lleves al rey de Israel. Cuando tú y yo vemos a este hombre era un hombre condecorado. ¿Era un hombre qué? Condecorado, era muy vistoso. Este hombre había ganado tantas batallas, había conquistado tantos reinos, era una persona importante en el reino de Aram, había gastado para el rey Aram, ¿no? Entonces esto es bien importante que tú y yo lo veamos. Y lo que hizo el rey de Aram, dijo: yo voy a poner tus condecoraciones para que tengas gracia y puedas entrar delante del pueblo, y entonces ellos puedan sanarte. Y qué importante es esta parte, ¿verdad? Y fíjate lo que dice el verso 5, dice: ve, visita al profeta, ¿verdad? Y te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Y entonces Naamán emprendió el viaje y llevaba de regalo, ¿cuántos? 340 kilos de plata, 68 kilos de oro, 10 mudas de ropa. Y fíjate qué importante es, porque cuando tú y yo vemos este pasaje, muchas veces vemos la cantidad, y lo que este hombre estaba llevando era aproximadamente la cantidad de $6 millones en la actualidad. Fue para ver al profeta y llevarle todo esto. Y fíjate, lo que nos da a entender esta parte de decir: yo te doy una carta, ve y lleva regalos. Muchas veces hace notar o hace entender que muchas veces el hombre está buscando o intenta comprar algo de Dios, cuando en realidad el Señor no tiene nada en venta. El Señor lo que da, todo lo da gratuitamente. Todo es un regalo de parte de Dios. Si tú lees conmigo Juan 3:16, lo que hace el Padre lo hace de manera gratuita, a fin de que Él sea glorificado por toda la nación, por todo el mundo, por todas las personas que están alrededor. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Por qué nos enseña esto? Porque Dios no es un Dios que está a la venta. Dios no está intentando comprar cosas de ti, o que tú le des cosas con el fin de que creas en que Él tiene el poder para sanarte, que tiene el poder para liberarte. Él puede hacerlo con que le des o no le des, porque es para gloria de Él. Pero en mi gratitud yo puedo darle al Señor, porque Él es fiel, porque Él es justo. Amén. Pero quiero que tú veas esto. Este hombre iba a comprar y decir: bueno, ok, vengo para que me sane. Aquí está todo esto. Y cuando ves el verso 6, dice ahí lo siguiente. Fíjate bien lo que dice el verso 6.
Dice, la carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Y yo creo que no nada más decía eso, sino todas las condecoraciones que tenía este hombre. Y luego fíjate bien lo que decía ahí. Y dice: quiero que lo sanes de su lepra, verso 6. Y luego el verso 7 dice: cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Porque este hombre me pide que sane a alguien con lepra. Creo que solo busca, ¿qué dice ahí? Pelear conmigo. Y el único medio para que nosotros podamos sanar está expuesto, es estar expuesto a la presencia de Dios, quedar expuestos al evangelio y quedar expuestos a aquello que produce no solo sanidad física, sino también la parte de ser sanos en nuestro interior, el perdón de nuestros pecados, como tú y yo lo podemos ver ahí en Marcos 16, 15 al 18, por favor. Marcos 16, 15 al 18. Y fíjate lo que dice ahí, Marcos 16, 15 al 18. ¿Ya estamos ahí? Dice: entonces Jesús le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen ¿qué? La buena noticia. ¿A quiénes? A todos. Dice: el que crea y sea ¿qué? Bautizado será sano, pero el que se niegue en creer, ¿qué será? Condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen: expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas, pondrán serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño, porque sus manos pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos ¿qué? Sanarán. Y lo que estaba diciendo el Señor es en medio de esto: no solamente proveo sanidad para las personas, proveo una libertad de sus pecados, proveo una libertad de su espíritu para que puedan tener comunión conmigo. Amén. Primera de Corintios 1, 17 y 18, por favor. Primera de Corintios 1, 17 y 18 dice lo siguiente: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a ¿qué? Predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo, ¿qué dice ahí? Pierda su poder. Primera de Corintios 17 y 18. Y luego dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos camino a la salvación sabemos que es el poder mismo ¿de quién? De Dios. Y la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, tiene poder en sí mismo para salvar nuestras vidas, para sanar nuestras vidas, para perdonar nuestras vidas y para traer una redención donde nadie más puede comprar nuestras vidas excepto el proceso y el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Amén. Versículo 22 y 23, fíjate lo que dice ahí. De Primera de Corintios 1 dice: es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Pero dice el capítulo 2, verso 2 dice: pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo eso, excepto ¿a quién? A Jesucristo, el que fue crucificado. ¿Y por qué fue crucificado? Fue crucificado por mi maldad, fue crucificado por mi pecado, fue crucificado por todos esos argumentos que buscaban destruir mi mente y mi corazón y mantenerme con una autoestima baja. Fue crucificado para traer sanidad a mi vida. Fue sacrificado porque todo el castigo que era sobre mí para que yo tuviera paz, y llevó todo ello para que yo pudiera tener esta bendición y este privilegio de poder estar centrado solamente en su presencia y en lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Y esto es importante. Cuando tú y yo vemos estos pasajes donde este hombre estaba buscando comprar a Dios, no había nada que él pudiera hacer, no una condecoración podía hacer algo para que él pudiera ser sanado. Solamente el poder de Dios. Di conmigo: solamente el poder de Dios. Ve conmigo allí. Entonces dice el verso 8:
Dice de Segunda de Reyes 5:8, y dice: sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió un mensaje. Dice: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Y no estaba hablando por la capacidad que tenía Eliseo, sino el poder de Dios que estaba sobre de él. Y era lo que él quería darle a entender, no que él tenía el poder, sino que Dios tenía el poder para sanarlo. ¿Estamos? Y entonces, en medio de todo esto, dice el 9, entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de ¿quién? Pero ¿qué pasó con el verso 10? Eliseo le mandó decir mediante un ¿qué? Un mensajero: ve y lávate 7 veces al río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada, te sanarás de la lepra. Verso 11, y dice: Naamán se enojó mucho y se fue muy ¿qué? ¿Cómo se fue? Híjole, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo, y esperaba que él moviera la mano sobre la lepra, invocara el nombre del Señor, ¿qué dice ahí? Su Dios, y me sanara. Fíjate qué importantes estos dos pasajes, porque muchas veces nos pasa esta parte de cuando nosotros decidimos creerle a Dios. Decimos: ok, aquí está la respuesta es Dios para este problema que yo tengo. Pero venimos con esta cosa en nuestro corazón, con este orgullo, ¿verdad? Y estaba esperando, este hombre estaba esperando ser saludado, ser reconocido, que le hicieran una caravana, por lo menos, ¿verdad? Le trajeran los chilaquiles, le dieran de almorzar, le dieran de comer, le dieran de cenar, lo trataran como un rey, ¿verdad? Pero en medio de todo esto sale alguien a decirle: ve, dice mi Señor que vayas y te laves en el Jordán, sumérgete 7 veces y tu lepra va a ser quitada. Y entonces, en medio de no recibir toda la atención posible, este hombre se enoja, ¿verdad? Este hombre, cuando tú y yo lo vemos, sabemos que era un hombre temido, era un hombre poderoso, era un hombre que había hecho muchas cosas, pero y pensó que merecía mucho más que solamente una respuesta de un profeta ausente, de un Dios que parecía ausente. Decir: ¿cómo crees que yo voy a ir a ese río? ¿Cómo crees que voy a ir ahí? Y en medio de todo esto hay un orgullo. ¿Hay un qué? Un orgullo, el pecado más culminante de toda la humanidad, de toda la raza humana, el orgullo. Y es algo que nos está limitando de poder creerle realmente a Dios. El orgullo no me hace ser valiente para decir: ok, el Señor dijo que fuera y me sumergiera 7 veces, va, lo voy a hacer. ¿Cuántas veces el Señor nos ha pedido cosas raras que hagamos? Y a veces decimos: ¿cómo voy a hacer eso? Eso es imposible, no, es mi carne, no lo voy a hacer. No levante la mano, gracias. Pero el orgullo es algo que es la misma razón por la cual la mayoría de nosotros nunca recibimos nada de parte del Señor. Salmo 138, 6 al 8, por favor. Salmo 138, 6 al 8. Y dice lo siguiente: aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Y aunque estoy rodeado de dificultades, tú me proteges del enojo de mis enemigos. Extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha, ¿qué hace? El Señor lleva a cabo los planes que tiene para mí vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece ¿para cuándo? Para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Y cuando tú y yo vemos esto desde un inicio, el Señor es grande y se ocupa de los humildes. Y en medio de lo que estaba sucediendo con este hombre era que se había levantado un orgullo. ¿Se había levantado qué? Un orgullo, y tenía que ser derribado de alguna manera. Dios sabía esto que había en su corazón. El hecho de toda la condecoración que tenía que ser quebrantado. Tenía que ser quebrantado. Y en medio de todo esto,
este hombre empieza a hablar, y tú puedes seguir leyendo por favor ahí los siguientes versículos, verso 12, verso 13, 14, y este hombre dice y empieza a decir: hay mejores ríos allá en mi tierra, hay 2 ríos más cristalinos, este río está turbio y está todo. Cuando el Señor lo manda a que se lave, lo manda a lavarse al río, ¿qué? Al Jordán. Cuando llega allá al Jordán, este río tiene muchas historias que se cuentan acerca de él. Cuando el pueblo iba a pasar para conquistar en medio de las murallas que se derribaron, ¿verdad? En Jericó, el pueblo tuvo que pasar por este río que estaba tan desbordado y que estaba tan fuerte la corriente, que en el momento en que pisaron los sacerdotes, el agua se abrió en 2 y pudieron pasar en seco sobre ese río. Y habla de transiciones, habla de procesos. Cuando Elías se iba a ser llevado al cielo, ¿verdad? Y que tuvo que separarlo de Eliseo, el Señor, a través de un carro de fuego, estaban ahí. Cuando antes de que esto sucediera, Elías había abierto ese Jordán y se volvió a abrir, y pasaron en seco al otro lado de ese río. Y habla de transiciones. Cuando sube Elías al cielo, llega Eliseo y vuelve a hacer exactamente lo mismo que hizo Elías, y entonces confirma el llamado que estaba sobre su vida. Y hablamos de este río como algo poderoso y como algo transicional en nuestra vida. Este Jordán es el río en el cual tú y yo estamos, el río de las dificultades, el río de las promesas, el río de los problemas, el río de las frustraciones, de la ansiedad, de la depresión en la cual podemos estar sumidos. Y esta mañana el Señor te dice: ve y sumérgete sobre ese río, porque hoy voy a hacer una transición contigo, hoy voy a hacer algo nuevo contigo, hoy voy a transformar tu mente, hoy voy a transformar tu corazón, hoy voy a hacer que este proceso en el que estás pasando lo puedas ver de una manera mucho más extraordinaria, de tal manera que puedas confiar en mis promesas y puedas ver mi gloria manifiesta en esas situaciones. Y hoy quiere que el Señor te sumerjas en ello. Y no alcanzo a contarte el resto de la historia, pero hoy es un buen tiempo donde tú y yo podemos dedicarle unos minutos al Señor y decirle: Señor, estoy en medio de este proceso. Señor, estoy en medio de esta angustia. Señor, mi corazón se ha llenado de orgullo porque yo he querido verte obrar en esta situación de la manera en que yo quiero verla. Quiero que me asistas, quiero que me atiendas, Señor, y puedo llegar a tener este orgullo en mí que me está apartando de realmente creer que tienes el poder para resolver las situaciones. Pero hoy es el día. ¿Vienes, por favor? Hoy es el día, y te voy a pedir que si esta mañana el Señor te ha hablado, te pongas de pie donde tú estás. Y hoy es el día de cruzar ese Jordán. Si el Señor pudo hacer que su pueblo pasara en seco y pasara procesos y pasaran transiciones importantes en la vida de hombres de Dios, hombres que le creyeron a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios aquí? ¿Cuántos le creemos a Dios? Levanta ahí tu mano, no la bajes. Señor, tú ves estos corazones, cierra ahí tus ojos. Señor, tú ves cada corazón. Estos corazones te creen a ti, creen en tu presencia, creen en tu palabra, creen en lo que tú tienes la capacidad de hacer. Señor, pero hay procesos. Señor, pero hay cosas difíciles. Señor, pero hay cosas que duelen, hay cosas que lastiman. Y nos ha vuelto a tener corazones orgullosos, temerosos, corazones apartados de tus promesas. Y esta mañana, Señor, oramos que nos ayudes a que sea quebrantado todo el orgullo, para que podamos tener un corazón de adoración, un corazón de gratitud, que me ayude a levantar manos santas sin ira y sin contienda. Señor, hoy estamos enfrente de este Jordán, Señor, y hoy solamente pedimos, Señor, que nos ayúdanos a sumergirnos en tu presencia. Queremos ser transicionados y queremos pasar estos procesos. Queremos, Señor, caminar conforme a ti. Señor, no queremos seguir leprosos, no queremos seguir enfermos, no queremos seguir, Señor, con esta mentalidad que está acabando con nuestra vida. Si ese es tu deseo de acabar con ello en tu vida, dale un par de minutos al Señor y ven aquí al frente y dile, y como una muestra de pasos de fe, y dile: Señor, hoy hasta aquí
aquí he determinado caminar para mi propia voluntad o para mi propia capacidad. Ven aquí al frente, vamos, acércate aquí al Señor y da un paso de fe y dile: Señor, aquí voy, no sé cuánto me pueda costar, no sé cuánto pueda tardar, no sé qué tan difícil pueda ser, pero aquí voy. Vengo confiando en ti, vengo confiado en que tú tienes la capacidad de restaurar, en la capacidad de hacer cosas nuevas. Señor, aquí vengo con una valentía. Señor, me cuesta, tal vez estoy temeroso de venir aquí al frente, pero hoy creo en ti, hoy creo en tu promesa, hoy creo en lo que tú quieres hacer. Llévanos de vuelta a ti, Señor, llévanos de vuelta a ti, llévanos de vuelta a tu caminar, Señor. Vuélvenos a casa otra vez, no importa lo difícil que sea. Hoy cruzamos este Jordán, queremos transicionar, queremos llegar al punto donde tú quieres que estemos. Señor, aquí estamos. Sana nuestra alma, sana nuestro corazón, sana nuestra mente. Señor, quita todo el orgullo que está estorbando en mí, Señor, y vuélvenos a casa. Queremos volver a casa, quiero volver a ti, Señor. Ahí donde te conocí, donde me enamoré de ti, ahí quiero estar, para confiar en tus promesas, para confiar en tus palabras, para confiar en lo que tú hablaste sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Dile ahí de todo tu corazón, un minuto más, dile: Señor, llévame de vuelta.